El sol era brutal e implacable esa tarde sofocante, un sol que no pedía permiso ni mostraba compasión, reflejándose con violencia en los edificios de vidrio de la ciudad y convirtiendo las aceras en espejos ardientes de calor insoportable. Los autos rugían al pasar como bestias metálicas sin alma, la gente caminaba con propósito ciego, sus ojos fijos en pantallas y destinos propios, indiferentes al mundo que respiraba y sangraba a su alrededor. Las oportunidades flotaban en el aire espeso de la tarde como hojas muertas arrastradas por el viento, invisibles para quienes no sabían mirar, esquivas para quienes corrían demasiado rápido. Excepto por un momento. Un solo instante luminoso y feroz que cambiaría la vida de Aaron Whitlock para siempre, que lo partiría en dos mitades distintas, el antes y el después. Como un rayo que hiende un árbol en plena tormenta. Aaron iba camino a la entrevista de trabajo más importante que había conseguido en toda su vida. No era una oportunidad cualquiera. Era esa clase de oportunidad que uno espera durante años, que aparece en sueños antes de materializarse, que hace que el corazón lata más rápido solo de pronunciar su nombre. Vestía la única camisa blanca planchada que poseía. Una camisa que había lavado con cuidado la noche anterior y tendido con la esperanza puesta en cada pliegue que desaparecía bajo el calor de la plancha. Sostenía un currículum que había reescrito al menos 20 veces, cada versión un intento desesperado de capturar en papel lo que él era, lo que podía ofrecer, lo que soñaba convertirse. Su corazón latía con una mezcla explosiva de esperanza, miedo, determinación y el peso aplastante de todo lo que deseaba llegar a ser algún día. Había practicado respuestas frente al espejo esa mañana. Había imaginado el apretón de manos firme, la sonrisa segura, las palabras precisas que demostrarían que era el candidato ideal. Se había dicho a sí mismo que esta vez sería diferente, que esta vez el universo le debía una, que esta vez el esfuerzo y la preparación se convertirían finalmente en recompensa. Cada paso sobre el pavimento ardiente resonaba con esa certeza frágil pero poderosa. Pero justo cuando cruzaba la avenida Beston, cuando ya podía ver desde lejos el edificio plateado de Western Industries brillando como una promesa en el horizonte urbano, vio algo que destruyó toda esa concentración en un instante demoledor. Una joven tropezaba en el cruce peatonal, sus piernas cediendo sin aviso, desplomándose de rodillas sobre el asfalto caliente como si el mundo mismo se hubiera rendido bajo sus pies. Su largo cabello rubio caía en cascada desordenada sobre su rostro pálido, su vestido rojo atrapando la luz del sol como una llamarada silenciosa mientras luchaba por respirar. Por mantenerse consciente, por no dejarse llevar por la oscuridad que la jalaba desde adentro. La gente pasaba a su lado sin detenerse. Hombres con traje, mujeres con audífonos, jóvenes con mochilas. Todos la esquivaban como si fuera un obstáculo en la acera, como si su dolor fuera un inconveniente menor en sus agendas perfectamente organizadas. Nadie se detuvo. Nadie miró dos veces. Nadie eligió ver. Aaron se detuvo en seco. Su decisión se tomó en una fracción de segundo, sin deliberación, sin cálculo, sin preguntarse qué costaría o qué ganaría. Simplemente actuó, porque así era él, porque en el fondo de su ser habitaba una brújula moral que no consultaba el reloj antes de señalar el norte. Se apresuró hacia la chica con pasos rápidos y decididos, arrodillándose a su lado sobre el pavimento que quemaba a través de sus pantalones recién planchados. Su nombre, supo después, era Harper Lane. Pero en ese momento era simplemente una joven aterrorizada, una persona en crisis, un ser humano que necesitaba que alguien en este mundo frío y acelerado tomara la decisión de quedarse. La levantó con cuidado y firmeza, sus manos sosteniéndola con una gentileza que contrastaba con la urgencia de la situación. Ayudándola a ponerse de pie y notando cómo sus pálidas manos temblaban violentamente al intentar aferrarse a algo estable. El sudor perlaba su frente en pequeñas gotas brillantes a pesar de la brisa cálida que pasaba sin refrescar nada, y ella susurró con voz apenas audible que se sentía mareada. Que la cabeza le daba vueltas sin control, que no había comido nada desde la noche anterior.
Sus palabras llegaban fragmentadas, rotas, como señales de radio que se pierden entre el ruido. Aaron la guió con paciencia y determinación hacia un banco de parada de autobús cercano, colocándose estratégicamente entre ella y el sol despiadado. Usando su propio cuerpo como escudo contra el resplandor del mediodía. Le ofreció su botella de agua, esa misma botella que había llenado esa mañana pensando en mantenerse hidratado durante los nervios de la entrevista. Y ahora la tendía hacia otra persona sin dudar un segundo. La ayudó a respirar con calma, hablándole en voz baja, diciéndole que todo estaría bien, que ya había pasado lo peor, que solo necesitaba unos minutos para recuperarse. Y esperó. Esperó con la paciencia de alguien que sabe que hay cosas más importantes que los relojes y los calendarios. Pasaron 10 minutos. Luego 15. El tiempo avanzaba implacable mientras Aaron permanecía sentado junto a Harper en ese banco de metal caliente, ajeno a todo lo demás. Para cuando Harper pudo ponerse de pie con firmeza, para cuando el color regresó lentamente a sus mejillas y su respiración se normalizó. La ventana de la entrevista de Aaron ya había cerrado para siempre. El corazón se le hundió en el pecho como una piedra arrojada a aguas profundas, pero no lo dejó notar en su rostro. Ni una sola arruga de arrepentimiento cruzó su expresión. La ayudó a llamar un transporte desde su propio teléfono, esperó pacientemente junto a ella hasta que el auto llegó y ella estuvo segura dentro del vehículo. Y le dio un gesto tranquilizador antes de alejarse. Solo entonces, cuando ya no podía verla, dejó que sus hombros cayeran levemente bajo el peso invisible de lo que acababa de perder. Caminó en dirección contraria con pasos pesados que resonaban con una mezcla de paz y dolor. Sabía muy bien lo que había sacrificado. No se engañaba al respecto. Pero tampoco se arrepentía, y esa contradicción lo acompañó durante toda la caminata. Aaron llegó al edificio de la empresa donde esperaba entrevistar, una imponente torre de acero y cristal que se alzaba hacia el cielo como un monumento a la ambición humana. Que parecía mirarlo desde arriba con fría indiferencia, como si sus luchas personales fueran demasiado pequeñas para merecer atención. En la recepción del vestíbulo, donde el aire acondicionado golpeaba con una frialdad que contrastaba brutalmente con el calor de afuera. Le informaron con cortesía mecánica y frialdad profesional que las entrevistas habían terminado. El gerente de contratación se había ido. Los candidatos habían sido evaluados. La decisión ya había sido tomada sin él. Se quedó parado frente al mostrador de recepción sintiendo el aire escaparse de sus pulmones de golpe, como si alguien le hubiera dado un puñetazo invisible en el estómago. No era el calor lo que lo aplastaba. No era el cansancio de la larga caminata bajo el sol. Era la pesada, amarga y asfixiante realización de que la bondad le había costado esta vez. Que elegir a otra persona lo había dejado sin su propia oportunidad. La expresión de la recepcionista se suavizó apenas al ver la decepción genuina en su rostro, una decepción que no podía ocultar por más que lo intentara. Pero las reglas eran las reglas. Así funcionaba el mundo. Aaron agradeció con una inclinación leve de cabeza y salió nuevamente al exterior, donde el sol lo recibió sin misericordia. Su sombra alargándose sobre el pavimento ardiente como si lo siguiera en silenciosa señal de compasión, el único testigo fiel de lo que acababa de suceder. Durante la siguiente semana, Aaron retomó su rutina sin hacer aspavientos ni buscar lástima. Pequeños trabajos parciales que apenas alcanzaban para cubrir lo básico. Repartir paquetes bajo el sol y la lluvia, sintiendo el peso de cada caja como un recordatorio físico de sus circunstancias. Limpiar una bodega de almacenamiento al amanecer, cuando la ciudad todavía dormía y él ya sudaba en la oscuridad. Clasificar inventario en un almacén polvoriento donde el tiempo parecía moverse más lento que en cualquier otro lugar del universo. Cada turno era una batalla silenciosa librada sin testigos ni aplausos. Nunca mencionó a nadie lo que había sucedido en la avenida Beston. No buscó reconocimiento ni compasión. No publicó nada en redes sociales ni le contó la historia a sus amigos como quien muestra una medalla. No se arrepentía de haber ayudado a la chica.
Eso estaba claro dentro de él como el agua. Simplemente lamentaba en silencio que el mundo no pareciera recompensar momentos como ese. Que la bondad no tuviera un precio de mercado. Que hacer lo correcto a menudo costara más de lo que se podía permitir. Las facturas se acumulaban sobre la mesa de la cocina como acusaciones silenciosas. Sus esperanzas se apagaban lentamente como velas al final de una noche larga. Se preguntaba en los momentos más oscuros, tumbado en su cama mirando el techo descascarado de su apartamento pequeño, si estaba destinado a una vida que nunca parecía superar la mera supervivencia. Si siempre estaría corriendo detrás de algo que se alejaba cada vez que lo alcanzaba. Si la bondad era un lujo que él simplemente no podía costear. Pero la vida, en sus formas misteriosas e impredecibles, en su justicia silenciosa que trabaja entre bambalinas cuando nadie está mirando, lo había observado todo desde el principio. Había registrado cada detalle de ese momento en la avenida Beston con la precisión de un escribano invisible. Y estaba preparando su respuesta con la calma y la exactitud de quien sabe que el tiempo adecuado para todo llegará cuando deba llegar. Un jueves por la mañana, con el cielo apenas comenzando a aclararse y el olor a café mezclándose con el del pavimento húmedo. Justo después de terminar un turno extenuante de entregas que lo había dejado con los pies ardiendo y la espalda tensa, Aaron recibió una llamada telefónica que no esperaba. El número era desconocido. Dudó un segundo antes de contestar, como siempre hace uno cuando intuye que algo importante está a punto de suceder sin saber exactamente qué. La voz al otro lado era clara, profesional y directa. Pertenecía a una mujer llamada Celeste Renner, asistente ejecutiva del director general de Western Industries, la misma empresa donde Aaron había perdido su entrevista una semana antes. La misma torre de acero que lo había mirado con indiferencia mientras él salía con el corazón pesado. La respiración de Aaron se cortó en seco cuando Celeste le explicó el motivo de la llamada. No era para ofrecerle disculpas por la entrevista perdida. No era para informarle de una nueva convocatoria. Le pidió que se presentara de inmediato en las oficinas de Western Industries, no para una entrevista formal, sino para una reunión solicitada personalmente y de manera directa por el propio director general de la empresa. La sorpresa y la confusión se entrelazaron dentro de él como dos corrientes encontradas. El corazón le latía con fuerza desbocada. ¿Habían reconsiderado su caso sin haberlo conocido? ¿Habían escuchado algo sobre él de alguna fuente desconocida? ¿Era una equivocación? ¿Era real? Nervioso hasta los huesos pero decidido a no dejar que el nerviosismo lo paralizara, Aaron se duchó rápidamente, se puso la camisa blanca nuevamente. La misma camisa que ya cargaba el peso simbólico de sus esperanzas, y abordó el primer autobús disponible hacia la reluciente sede corporativa que antes lo había visto marcharse con las manos vacías. El trayecto en autobús fue uno de los más largos de su vida, no en kilómetros sino en intensidad emocional. Miraba por la ventana sin ver realmente las calles que pasaban, su mente girando en espirales de preguntas sin respuesta. Su corazón oscilando entre la esperanza cautelosa y el miedo a una nueva decepción. Se repitió a sí mismo que fuera lo que estuviera esperándolo, lo enfrentaría con la misma dignidad con la que había enfrentado todo lo demás. Con la cabeza alta y el corazón honesto. La oficina del director general era un espacio que hablaba con la voz silenciosa del poder verdadero. Amplia, luminosa, con ventanas del piso al techo que daban a una vista panorámica de toda la ciudad extendida como un mapa viviente varios pisos más abajo. Con luz solar derramándose generosamente sobre suelos de mármol pulido que reflejaban cada movimiento como espejos perfectos. No era la ostentación vulgar de quien necesita demostrar algo. Era la elegancia serena de quien ya no tiene nada que probar. Detrás de un escritorio de caoba oscura y maciza, uno de esos escritorios que parecen haber sido testigos de decisiones que cambian el curso de las cosas, estaba sentado Denson Lane. Un hombre de rasgos definidos y afilados, de esos rostros que han visto mucho y guardado más.
suavizados únicamente por las líneas cansadas y profundamente humanas que el tiempo y la preocupación habían esculpido alrededor de sus ojos. Era un hombre que claramente cargaba algo. Que había estado cargando algo durante días. Se puso de pie cuando Aaron entró a la habitación, con un gesto que no era obligación protocolar sino respeto genuino. Y extendió la mano ofreciendo un apretón firme que contenía una calidez inesperada, la calidez de alguien que tiene una deuda verdadera y lo sabe. Y en ese instante Aaron lo vio. En el sofá de cuero junto al escritorio, con la postura recta de quien ha recuperado sus fuerzas, el cabello rubio recogido con cuidado en una forma ordenada y tranquila. Vestida con ropa sencilla pero con una presencia que llenaba el espacio a su alrededor, estaba Harper. La chica del vestido rojo. La misma chica que había caído de rodillas sobre el asfalto ardiente de la avenida Beston mientras el mundo seguía su marcha sin detenerse. Ahora se la veía completamente diferente. Más saludable. Más entera. Con color en las mejillas y luz en los ojos. Y cuando le sonrió a Aaron al verlo entrar, no fue la sonrisa educada y distante de una extraña cumpliendo con una formalidad. Fue la sonrisa profunda, cargada y genuina de alguien que ha estado esperando este momento con toda el alma. De alguien que tiene algo importante que decir y ha estado guardando las palabras con cuidado para entregárselas en el momento exacto. Vincent comenzó a hablar con calma y precisión, eligiendo cada palabra con el cuidado de quien sabe que lo que está a punto de decir es importante. Explicó todo desde el principio, sin omitir detalles, sin apresurarse. Harper no era cualquier persona. No era una desconocida que Aaron había ayudado por impulso en una esquina del centro. Era su hija. Su única hija. La persona más importante en su vida y en el mundo entero. Había estado bajo una presión inmensa durante semanas, aplastada por el peso de un proyecto crítico de la empresa que había comenzado a desmoronarse. Un proyecto cuyo fracaso amenazaba con tener consecuencias significativas para la reputación de Western Industries y para la imagen de su propio padre. Casi no había dormido en días. Había olvidado alimentarse como lo haría alguien que simplemente se olvida de respirar cuando la ansiedad toma el control absoluto. Y ese jueves sofocante había salido a la calle con el propósito desesperado de enfrentar un error que pensaba que podía costarle todo. Incluyendo el respeto y la confianza de un padre al que amaba profundamente. Cuando se desplomó en la avenida Beston, no fue solo el cuerpo el que cedió. Fue todo. El agotamiento acumulado, el miedo sostenido durante demasiado tiempo, la presión que había cargado sola y en silencio porque no había querido preocupar a nadie. Su corazón, su mente y su cuerpo simplemente dijeron basta al mismo tiempo, en el peor momento posible, en medio de una calle llena de gente que no tenía tiempo para detenerse. Harper tomó la palabra entonces, con una voz serena que llevaba dentro la profundidad de lo que había vivido. Relató con detalle preciso y emocionado cómo Aaron se había detenido sin pensarlo 2 veces, sin calcular el costo, sin consultar su agenda. Cómo se había arrodillado a su lado en el pavimento caliente sin importarle su ropa planchada ni el tiempo que se le escapaba entre los dedos. Como la había levantado con una gentileza que no esperaba de un extraño en una ciudad que no suele detenerse. Como la había guiado hacia el banco de la parada, como le había dado agua, como le había hablado con calma cuando ella más lo necesitaba, como había usado su propio cuerpo para protegerla del sol. Como había esperado sin impaciencia, sin mirar el reloj con urgencia visible, sin hacerle sentir que era una carga o un problema que resolver. Como la había ayudado a llamar transporte y había permanecido a su lado hasta estar completamente seguro de que estaba bien. Y cómo se había marchado después sin pedir nada a cambio. Sin nombre. Sin número de teléfono. Sin esperar una sola palabra de agradecimiento. Había intentado encontrarlo después de recuperarse. Había preguntado a las personas que estaban en los alrededores sin obtener respuestas útiles. No sabía su nombre.
No tenía ninguna forma de rastrearlo hasta que el departamento de seguridad de la empresa, al revisar las grabaciones de las cámaras del sector como parte de una revisión rutinaria de otro asunto, reconoció el edificio de Western Industries en el fondo de una de las imágenes y conectó los puntos. Las grabaciones de seguridad de la parada de autobús mostraban con claridad el rostro de Aaron, su camisa blanca, sus movimientos, su forma de actuar. Y a partir de ahí, con los recursos de una gran empresa, no fue difícil identificarlo. Vincent miró a Aaron con una gratitud que iba mucho más allá de las palabras y de los protocolos corporativos. Era la gratitud desnuda de un padre. De alguien que comprende que otro ser humano cuidó a la persona más importante de su mundo cuando él no estaba presente para hacerlo. Le dijo directamente, sin adornos innecesarios, que el carácter de una persona importa infinitamente más que sus credenciales. Que su historial académico o que sus respuestas preparadas en una sala de entrevistas. Que cualquier persona con suficiente inteligencia y motivación puede prepararse para responder preguntas en una entrevista formal. Que puede memorizar respuestas, ensayar postura, investigar la empresa. Pero no todos, no la mayoría, no cuando el costo es real y el tiempo apremia, eligen la compasión genuina sobre el interés propio. No todos ven a una persona que sufre en medio de la calle y deciden que eso es más urgente que sus propios planes. Le ofreció a Aaron un puesto de trabajo. No el puesto de nivel inicial para el que originalmente había aplicado, el que habría sido ya una bendición en sus circunstancias actuales. Le ofreció algo mejor. Significativamente mejor. Un cargo de asistente coordinador con un programa completo de capacitación y entrenamiento incluido, beneficios de salud totales desde el primer día. Un salario que estaba varios escalones por encima de lo que Aaron había soñado cuando preparaba su currículum en la mesa de su cocina. Y oportunidades reales y documentadas de crecimiento profesional a largo plazo dentro de una empresa sólida. Era la clase de oferta que cambia trayectorias. Que reescribe futuros. Que convierte el antes y el después en dos países distintos. Aaron se quedó completamente sin palabras. Se quedó parado en medio de esa oficina luminosa con las piernas firmes pero el interior temblando. Con lágrimas que no pedían permiso asomándose en las comisuras de sus ojos y negándose a ser reprimidas. Mientras la realidad del momento lo golpeaba en oleadas sucesivas como el mar cuando sube y baja sin detenerse. Cada ola traía consigo una emoción diferente. La sorpresa primero. Luego la gratitud aplastante. Luego algo que se parecía mucho a la validación, la confirmación de que sus valores no eran una debilidad. De que su forma de ser en el mundo no era un obstáculo sino exactamente lo que lo había traído hasta este lugar. Había perdido una oportunidad, sí. Eso era innegable. Pero al elegir lo correcto en el momento más costoso, había ganado algo que ninguna entrevista preparada podría haberle dado jamás. Esa noche, de regreso en su pequeño apartamento, Aaron se sentó en la orilla de su cama durante un largo tiempo mirando las manos que tan pocas horas antes habían sostenido a una extraña en el pavimento ardiente. Pensó en todos los que habían pasado sin detenerse. Pensó en lo fácil que habría sido hacer lo mismo. Pensó en los 20 currículums reescritos, en la camisa planchada, en los años de trabajos pequeños y facturas acumuladas y esperanzas que se encendían y apagaban como una luz defectuosa. Y pensó en ese segundo preciso en que todo cambió. No cuando recibió la llamada de Celeste Renner. No cuando entró a la oficina de Denson Lane. Sino cuando cruzaba la avenida Beston y vio a una chica caer y tomó la decisión, en el espacio de un latido, de que eso importaba más que todo lo demás en ese momento. El primer día en Western Industries llegó con la textura de los sueños que finalmente tocan tierra. Aaron entró al edificio con la misma camisa blanca, ahora cargada de un significado completamente nuevo, y fue recibido no como un empleado de nivel bajo que debe demostrar su valor desde cero, sino como alguien cuyo valor ya había sido demostrado donde más importa, fuera de toda sala de entrevistas y de toda evaluación formal. Celeste Rainer lo introdujo al equipo con palabras cálidas.
Los colegas lo saludaron con la cordialidad genuina de quienes ya conocen su historia. Harper lo vio desde el otro lado de la oficina y le dedicó una sonrisa que contenía todo lo que no necesitaba ser dicho en voz alta. Y Denson Lane, al cruzarse con él en el pasillo durante esa primera mañana, le dio una palmada en el hombro breve y firme que valía más que cualquier discurso. Las semanas que siguieron fueron una revelación constante. Aaron aprendía rápido, como siempre lo había hecho cuando se le daba la oportunidad real de hacerlo. Llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, no por obligación ni por miedo, sino porque por primera vez en mucho tiempo tenía algo que le daba genuinas ganas de estar presente. Sus compañeros notaron pronto esa calidad en él, esa disposición auténtica, esa capacidad de ver a las personas y no solo las tareas. El mismo instinto que lo había llevado a detenerse en la avenida Beston se manifestaba cada día en pequeñas formas que construían confianza y respeto a su alrededor sin que él lo buscara. Deliberadamente. Ayudaba a compañeros que tenían dificultades con proyectos sin esperar reconocimiento. Se quedaba cuando alguien necesitaba apoyo para terminar algo urgente. Escuchaba cuando los demás hablaban, realmente escuchaba, con la atención completa de alguien que sabe que las personas importan. Vincent lo observaba desde lejos con la satisfacción tranquila de alguien que tomó una buena decisión y lo sabe. Le decía a Celeste en conversaciones privadas que Aaron era exactamente la clase de persona que necesitaba en su empresa. No solo por su capacidad técnica, que era real y crecía rápidamente, sino por algo más difícil de encontrar y más fácil de perder. Por esa combinación de integridad y humanidad que no se enseña en ningún curso ni se adquiere en ningún seminario corporativo. Que o se tiene o no se tiene. Que se revela en los momentos en que nadie está mirando y el costo de hacer lo correcto es completamente real. Harper y Aaron desarrollaron una amistad genuina con el paso del tiempo. Construida sobre los cimientos poco comunes de una deuda que ella nunca olvidaría y un gesto que él nunca consideró un sacrificio tan grande. Ella le contó sobre los días de presión que habían precedido a su colapso, sobre el proyecto que finalmente se resolvió de una manera inesperadamente buena. Sobre lo que había aprendido sobre sus propios límites y sobre la importancia de pedir ayuda antes de llegar al punto de quiebre. Él le contó sobre los años anteriores, sobre los trabajos pequeños y los sueños grandes, sobre las noches mirando el techo y preguntándose si algo cambiaría alguna vez. Y ambos llegaron independientemente a la misma conclusión en distintos momentos de esas conversaciones. Que la vida conecta los puntos de maneras que no podemos ver cuando estamos dentro de la historia, solo cuando miramos atrás desde cierta distancia. Los meses pasaron y Aaron fue ascendiendo con una solidez que no sorprendía a quienes lo conocían de cerca pero sí impresionaba a quienes lo veían desde afuera. Cada nueva responsabilidad que se le asignaba la recibía con la misma actitud que lo había definido desde el principio, con seriedad. Con compromiso genuino y con esa calidez humana que hacía que trabajar junto a él fuera una experiencia diferente. No era perfecto. Cometía errores y los reconocía sin excusas. Aprendía de ellos con una humildad que no era debilidad sino inteligencia. Y seguía construyendo, día a día, hora a hora, la versión de sí mismo que había imaginado en los momentos más oscuros de su vida anterior. Cuando las facturas se acumulaban y las esperanzas parpadeaban. Un año después de ese jueves sofocante en la avenida Beston, Aaron se encontraba sentado en una sala de conferencias de Western Industries. Esta vez no como candidato nervioso sino como parte del equipo que evaluaba proyectos importantes. Tenía frente a él una taza de café caliente, una computadora portátil con su nombre grabado en la tapa por iniciativa de la empresa. Y una vista parcial de la ciudad a través de las ventanas que antes lo habían mirado con indiferencia desde afuera. Pensó por un momento en ese otro Aaron, el que había cruzado la avenida Beston con el corazón en la garganta y el currículum en la mano. El que había tomado una decisión en una fracción de segundo sin saber lo que costaría ni lo que traería. Y sintió hacia ese hombre algo que muy pocas veces sentimos hacia nuestras versiones pasadas, admiración genuina.
No por haber hecho algo heroico o extraordinario en ningún sentido cinematográfico de la palabra, sino por haber sido simplemente fiel a lo que era cuando nadie le pedía nada y el costo era completamente real y visible. Y así, Aaron escribía cada día un nuevo capítulo de su historia, no con las palabras de alguien que tuvo suerte o que fue favorecido por las circunstancias, sino con los hechos concretos de alguien que eligió bien en el momento más importante. Un capítulo nacido no solo de la ambición, que también existía y era válida, sino de la bondad que no negocia, da valor que no calcula y de una decisión tomada en el espacio de un latido que reveló sin ambigüedad quién era él en lo más profundo. Hay una verdad que la vida enseña a los que están dispuestos a aprenderla, a veces suavemente y a veces con una brutalidad que deja marcas. Y esa verdad es esta, que las puertas que se cierran no siempre cierran para castigarnos. A veces cierran para obligarnos a caminar por un corredor diferente, más oscuro al principio, más incierto, que nos lleva a una habitación que no hubiéramos encontrado de otra manera. Y que la bondad que ejercemos en nuestros momentos más silenciosos, cuando nadie nos observa y el costo es nuestro, cuando la decisión correcta es también la más cara, se convierte con frecuencia en la fuerza invisible que mueve las cosas en nuestra dirección cuando menos lo esperamos y más lo necesitamos. No como recompensa automática ni como garantía universal, sino como consecuencia natural de haber sido, en el momento que importaba, exactamente la persona que decidimos ser. Porque al final de todo, cuando se despoja la historia de sus decorados y sus circunstancias particulares, cuando se reduce a su esencia más pura y más honesta, lo que queda no es la coincidencia ni el golpe de suerte ni la intervención providencial de fuerzas superiores. Lo que queda es un hombre en una esquina caliente de una ciudad indiferente, con el tiempo encima y el futuro en juego, que vio a alguien caer y decidió que eso importaba más. Eso es todo. Y eso es todo lo que hace falta para que la historia cambie. Aaron Whitlock no era un héroe de novela. No tenía poderes especiales ni recursos extraordinarios ni una red de contactos que lo respaldara. Tenía una camisa blanca, un currículum reescrito 20 veces y una brújula interna que no necesitaba consultar porque nunca había dejado de funcionar. Esa brújula lo había guiado en todas las pequeñas decisiones anónimas de su vida anterior, en las que nadie notaba y nadie aplaudía. En las que él simplemente hacía lo correcto porque era lo correcto y punto. Y esa misma brújula lo guió en la avenida Beston en el momento más costoso de todos. Cuando el precio era visible y el beneficio era incierto y la tentación de seguir caminando era completamente comprensible y humana. Hay personas que viven toda su vida esperando el momento grande, el gesto épico, la ocasión grandiosa en que demostrarán de qué están hechos. Y ese momento nunca llega de la forma que imaginaron porque los momentos que nos definen no anuncian su llegada. No vienen con señales de neón ni con música de fondo. Llegan disfrazados de inconveniencias, de obstáculos, de situaciones que interrumpen nuestros planes y nos piden exactamente lo que en ese momento menos podemos dar. Y es precisamente en esa tensión, en esa intersección imposible entre lo que queremos hacer y lo que sabemos que debemos hacer, donde la persona que somos realmente se revela sin posibilidad de edición ni corrección posterior. Aaron se reveló en ese momento. Y lo que reveló fue suficiente. Más que suficiente. Vincent Lane había conocido a muchos hombres y mujeres a lo largo de décadas construyendo una empresa desde la nada. Había entrevistado a candidatos brillantes con trayectorias impecables y referencias extraordinarias que luego demostraban en el trabajo cotidiano una pobreza de carácter que ningún currículum puede ocultar por mucho tiempo. Había visto personas inteligentes tomar decisiones mezquinas cuando nadie miraba. Había visto ambición disfrazada de valores. Había aprendido a distinguir, con los años y los desengaños, entre quienes saben hablar de integridad y quienes realmente la practican cuando les cuesta algo. Y cuando Harper le contó lo que había pasado en esa esquina, cuando le describió con detalle la forma en que Aaron se había quedado sin calcular ni negociar, Vincent supo inmediatamente que ese hombre era diferente. No porque fuera perfecto,
sino porque era auténtico. La autenticidad es quizás la cualidad más rara y más valiosa que existe en cualquier ser humano, en cualquier contexto, en cualquier época. Porque no se puede fabricar de manera sostenida. Puede imitarse por un tiempo, puede actuarse en situaciones controladas, pero en los momentos de verdad, en los que el costo es real y el beneficio es incierto, la autenticidad o está o no está. No hay término medio. No hay versión parcial. Y Aaron la tenía de una manera tan natural, tan integrada en su forma de moverse por el mundo, que ni siquiera era consciente de ella como algo especial. Para él era simplemente la única manera de ser que conocía. Harper, por su parte, salió de esa tarde en la avenida Beston transformada de formas que tardó semanas en comprender completamente. El colapso físico había sido el mensaje que su cuerpo le enviaba desde hacía tiempo sin que ella escuchara. Le había dicho en el lenguaje más contundente posible que los límites existen por una razón, que la presión sostenida tiene un precio fisiológico y emocional que se cobra con intereses. Que pedir ayuda no es debilidad sino sabiduría. Y el gesto de un extraño que se detuvo cuando todos los demás siguieron caminando le había recordado algo que en el torbellino de proyectos y responsabilidades y expectativas había olvidado por completo. Que las personas importan más que los proyectos. Que la humanidad compartida es el único recurso verdaderamente inagotable que tenemos. Que hay algo en nosotros que responde de manera inmediata y profunda cuando alguien elige vernos de verdad en lugar de mirarnos sin ver. El proyecto que la había llevado al límite del colapso fue finalmente resuelto de una manera que nadie anticipaba, con una solución que surgió precisamente porque Harper, una vez recuperada y descansada y con la mente más clara, pudo ver desde un ángulo diferente lo que antes observaba desde el pánico. A veces alejarse del problema no es rendirse. A veces es la única forma de verlo bien. Y la crisis que ella había considerado potencialmente devastadora para la reputación de su padre se convirtió en una oportunidad de crecimiento que fortaleció la empresa en áreas donde antes había puntos ciegos. Vincent lo reconoció con honestidad y con orgullo. Su hija no era solo capaz. Era valiente. Y esa valentía había aprendido a ejercerse con más sabiduría después de esa tarde. Aaron y Harper mantuvieron una amistad que fue creciendo con naturalidad, sin forzar nada, sin el peso artificial de la deuda ni la incomodidad de los roles asignados. Se convirtieron en aliados profesionales con una confianza sólida construida sobre una base que muy pocas relaciones de trabajo pueden reclamar como origen. La historia de cómo se conocieron se convirtió con el tiempo en una de esas anécdotas que se cuentan en las reuniones informales de la empresa. No con dramatismo exagerado sino con esa clase de calidez tranquila que tienen las historias verdaderas cuando ya han pasado suficiente tiempo para ser contadas sin el temblor de lo reciente. La ciudad seguía siendo la misma ciudad, por supuesto. El sol seguía siendo brutal en las tardes de verano. Los autos seguían rugiendo en las calles. La gente seguía caminando con los ojos fijos en sus propios mundos, moviéndose con la velocidad y el propósito de quienes tienen demasiado que hacer y muy poco tiempo. La avenida Beston seguía siendo una calle como cualquier otra, sin ninguna señal física que recordara lo que había sucedido allí un jueves sofocante. El mundo no había cambiado en ningún sentido medible ni Mentebel. Pero Aaron sí había cambiado. Y Harper sí había cambiado. Y las ondas invisibles de ese momento se extendían hacia afuera en círculos que ninguno de los dos podría rastrear completamente, tocando vidas que nunca sabrían que habían sido tocadas. Generando pequeñas decisiones en otras personas que a su vez generaban otras. En esa cadena interminable e invisible que los actos de humanidad genuina ponen en movimiento sin que nadie lleve la contabilidad. Eso es lo que hace una sola decisión tomada desde el lugar correcto. No resuelve todos los problemas del mundo. No elimina la injusticia ni borra la inequidad ni convierte a la ciudad indiferente en un lugar perfectamente compasivo.
Pero introduce en el tejido de lo cotidiano un hilo de una textura diferente, más resistente, más cálido, que altera de maneras pequeñas y reales la calidad de lo que está siendo construido. Aarón lo sabía ahora. No como teoría aprendida sino como experiencia vivida en carne propia, con el costo real de una oportunidad perdida y la ganancia inesperada de un futuro que no había imaginado. Y esa experiencia lo acompañaría siempre, no como un trofeo que exhibir sino como una brújula adicional. Como una confirmación de que la forma en que eligió ser en el mundo era no solo correcta en términos morales sino también, en el sentido más profundo y menos calculable, completamente eficaz. La vida no siempre recompensa la bondad de esta manera. Eso también lo sabía. Hay personas que eligen bien toda su vida y no reciben la llamada de Celeste Renner ni el apretón de manos de Denson Lane. Hay gestos de humanidad que ocurren en silencio total y permanecen en silencio total, sin testigos ni cámaras de seguridad ni coincidencias que los traigan de vuelta en forma de oportunidad. Y esos gestos son igualmente válidos, igualmente importantes, igualmente necesarios para el mundo. Quizás más, porque ocurren sin la posibilidad de recompensa y se hacen de todas formas. Pero esta vez, en esta historia, en este cruce particular de vidas y circunstancias, el universo había decidido ser elocuente. Había decidido mostrar con una claridad poco habitual la conexión entre lo que elegimos ser y lo que llegamos a tener. No como garantía universal. No como fórmula replicable. Sino como recordatorio de que los valores no son un obstáculo para el éxito sino frecuentemente su fundamento más sólido, el único que no colapsa cuando el peso se vuelve demasiado grande. Aaron Whitlock comenzó un nuevo capítulo de su vida un jueves por la tarde cuando cruzaba la avenida Beston. No cuando entró al edificio de Western Industries por primera vez como empleado. No cuando firmó su contrato. No cuando recibió su primera revisión de desempeño positiva. Sino en ese segundo exacto en que vio caer a una persona y decidió que eso importaba más que todo lo demás. Ahí comenzó todo. Ahí se escribió la primera palabra del capítulo que todavía está escribiéndose, con cada decisión que toma desde ese lugar en sí mismo que nunca ha dejado de saber lo que es correcto. Con cada momento en que elige la compasión real sobre la conveniencia calculada. Con cada instante en que recuerda que los seres humanos que cruzan su camino no son obstáculos ni fondos de escena sino la razón misma por la que todo lo demás tiene sentido. Y la ciudad sigue girando, indiferente y hermosa y cruel y generosa al mismo tiempo, como siempre lo ha hecho. Y en alguna calle de esa ciudad, en este preciso momento, alguien está tomando una decisión que no sabe todavía que lo cambiará todo. Alguien está eligiendo detenerse cuando todos los demás siguen caminando. Alguien está siendo, en el momento más costoso y más silencioso, exactamente la persona que decidió ser. Y eso, siempre y sin excepción, es suficiente para que algo en el mundo cambie. Eso es lo que nos queda de Aaron Whitlock y de ese jueves caliente que lo partió en dos. La certeza silenciosa de que una sola persona, en un solo momento, con una sola decisión tomada desde la parte más auténtica de sí misma, puede alterar el curso de varias vidas a la vez sin proponérselo y sin saberlo. Y que el mundo, a pesar de todo lo que parece indicar lo contrario en sus días más duros y más fríos, sigue siendo el lugar donde eso es posible. Donde eso sucede. Donde eso importa. Porque al final todo se reduce a esto, a ese instante en que el reloj avanza y el corazón decide, y la persona que somos verdaderamente da un paso hacia adelante sin pedir permiso ni garantías. Y ese paso, ese único paso dado desde la verdad más profunda de uno mismo, es el que construye todo lo demás. Es el que merece ser contado. Es el que vale la pena recordar. Y eso, en definitiva, es todo lo que cualquiera de nosotros puede pedir, haber sido, al menos una vez, esa persona. Haber tomado, al menos una vez, esa decisión. Haber construido, con esas manos y ese corazón, algo que dure más que el momento y llegue más lejos que la vista. Cada día que vivimos con integridad, cada elección que tomamos desde la honestidad más profunda,
Cada momento en que decidimos ver a los demás como lo que son. Seres humanos completos con sus propios miedos y sus propias esperanzas y sus propias historias que merecen ser respetadas. Es un ladrillo más en la construcción de un mundo ligeramente mejor que el que encontramos. No de golpe. No de manera espectacular. Sino de a poco, silenciosamente. Con la persistencia constante de quienes entienden que las grandes transformaciones comienzan siempre en los gestos pequeños y cotidianos que nadie registra pero que todos, en él,